y público en el caso María Fernanda, debido a que ayer fue una jornada bastante importante en el marco de ese proceso. Exactamente, y para darle ya profundidad a esto, estamos con el fiscal Fermín Segovia. ¿Cómo le va, doctor? Le saluda a Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez desde Justicia. Buenas tardes, Oscar, igualmente a Araceli, a sus compañeros, a la audiencia y a las órdenes. Doctor, el día de ayer veíamos en la transmisión del juicio oral y público por la muerte de María Fernanda Benítez, que declaró en este caso la Junta Médica y el director de Medicina Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir. ¿Qué nos puede comentar acerca del juicio, doctor, según su parecer, según la Fiscalía que otorgó estas declaraciones, y también cuáles son los siguientes pasos en el juzgamiento? Así es, ha estado el equipo forense que intervino en la inspección y posterior autopsia del cuerpo de María Fernanda. Han ratificado lo que hemos consignado en la acusación, igualmente solventado la hipótesis en cuanto a la atribución de los hechos que podrían ser accesorios al principal en relación a la muerte de María Fernanda, en el sentido de los procedimientos de los cuales ella pudo haber sido víctima en relación al embarazo, e igualmente han clarificado ese informe forense, teniendo en cuenta que en la mayoría de la extensión del mismo se utilizan términos médicos y evidentemente eso debe ser clarificado por dichos profesionales a nosotros los abogados para poder explicar durante el juicio y por sobre todo para que el tribunal pueda comprender igualmente. Exactamente, durante esta jornada escuchábamos que uno de los cuestionamientos, incluso, o sea, al menos una de las consultas por parte de la Fiscalía, versaba sobre si es que existían o no rastros en alguno de los huesos de la víctima, si es que habría sido cortado con serrucho. Doctor, ¿cuál fue finalmente la declaración al respecto de la testigo? Así es, hubo en algún momento de la investigación algún dato que se pretendió introducir en el sentido de supuestos cortes en la parte de uno de los miembros superiores de María Fernanda, igualmente tratando de vincular con otro tipo de hechos esa circunstancia. Entonces, nos vimos en la necesidad de que los propios forenses que han explicado esta situación también pueda dar claridad sobre ese aspecto, ya que es de suma relevancia atribuirle a una persona el haber cortado, aparte de producir la muerte, el haber cortado uno de los miembros, sea en vida o posterior, ¿verdad? Entonces eso se descartó y han atribuido esa circunstancia de ausencia de una parte del miembro superior, vinculado al tema fuego, exposición al fuego de esa parte del cuerpo. Doctor, y teniendo en cuenta que estamos hablando de la causa de muerte y la participación de estos forenses, finalmente, ¿qué es lo que ellos explicaron? ¿Cuál fue la lesión determinante en el fallecimiento de María Fernanda? Existen dos circunstancias ahí que han también explicado acabadamente al tribunal. El golpe que se pudo verificar en la parte craneal es de 10 centímetros. Evidentemente, según los propios forenses, esto es de suma gravedad en esa zona, más las consecuencias que tuvo en el cerebro de ella, ¿verdad? Entonces eso evidentemente la condujo a la muerte. Claro, También las circunstancias de ciertas características de la coloración de la piel en algunas partes del cuerpo que no fue calcinado, tiene una coloración rosada que es atribuible a la inhalación de humo. Sin embargo, aclararon que no han encontrado hollín, o sea, restos de lo que sería lo quemado dentro de las vías respiratorias, y se había recomendado un análisis, que es un término médico que en este momento no recuerdo, que no se realiza o no se realizaba en ese momento en Paraguay. Entonces se inclinaron por el traumatismo grave cráneo y no descartaron igualmente esa inhalación de humo.
Claro, y al ser justamente la declaración del equipo forense fue bastante sensible esto y también dio pie a muchas preguntas, doctor. ¿Finalmente se pudo saber a ciencia cierta o la respuesta es negativa, claro, de cuánto tiempo estuvo finalmente el cuerpo de la víctima expuesta al fuego? En cuanto al tiempo, eso insistimos teniendo en cuenta para tratar de construir si fue en una sola ocasión o en varias ocasiones. Una de las forenses ha manifestado que habría sido una sola vez la exposición al fuego. Mencionó incluso entre 500 a 600 grados. Sin embargo, en cuanto a la duración de esa exposición, o sea, del cuerpo al fuego, no se pudo determinar. Eso sí no se pudo determinar y concluyeron varios factores. En aquella época fueron días de bastante frío, también hubo lluvias fuertes en esta zona del país en la noche que nosotros creemos que la tarde que habría ocurrido el hecho de esa tarde, noche llega la lluvia con gran intensidad. Entonces todos esos factores confluyeron para obstaculizar varios de los indicios que pudo haber tenido o arrojado la inspección del cuerpo, como asimismo su conservación en el lugar por el tema temperatura y que estaba a la intemperie. Doctor, muchas gracias por esa explicación y también lo que veíamos en la transmisión es que se vuelve muy tedioso el juicio porque veo que incidenta mucho la defensa. En este caso, ¿nos puede mencionar qué es lo que pretendía la defensa en esta audiencia del día de ayer? La verdad que ayer fue la jornada número 16 del juicio y los incidentes son interminables. Ahora bien, lo último de lo último que fue en el día de ayer, en algún momento cuando se iba a proceder al interrogatorio de los testigos, pretendieron obstaculizar la exhibición de los documentos que estos propios testigos habían elaborado. Y justamente la mecánica del juicio oral es que los documentos ingresarían por su lectura. Ahora bien, cuando se le convoca a la persona que realizó, confeccionó un informe o un dictamen, se la interroga sobre esos documentos y el código mismo autoriza a que se les exhiba esos documentos. Entonces la pretensión de la defensa era obstaculizar que no se les exhiba esos documentos por supuesta no presentación de la Fiscalía, que es totalmente falso porque ha traspasado todos los filtros de controles durante la etapa preparatoria, la intermedia con la audiencia preliminar, donde se han remitido todos estos documentos a disposición de las partes. Es más, ellas tienen todas las copias correspondientes y está documentado eso. Yo creo que fue más una cuestión a los efectos de enervar los sentimientos ya en ese momento, a esa altura del juicio. Entonces nos hemos opuesto a esa incidencia, repusieron nuevamente y el tribunal en segunda ocasión ha ratificado la validez del procedimiento. Bueno, es realmente cuestionable tal vez la postura defensiva en este caso, en una causa bastante sensible. Ahora, doctor, volviendo a las declaraciones de los especialistas forenses que estuvieron, se pudo, porque recordábamos y lo veíamos aquí en PS, que también en cierto momento se consultó acerca de si el informe o al menos la revisión científica que hicieron permitía determinar si la víctima sufrió o no antes de la muerte. Eso se puede... ¿cuál fue la respuesta final del equipo forense, doctor? Evidentemente ese golpe, Oscar, es algo que no podríamos dimensionar, ya que ocasiona la muerte de una persona y en un corto tiempo. Entonces ese sufrimiento evidentemente se dio. También la coloración de la piel que han mencionado dan señales de algo compatible con inhalación de humo, independientemente a que no se ha podido realizar ese estudio específico que han mencionado. También hay que tener en cuenta los rastros en las zonas íntimas de esta persona fallecida,
que también fue ratificado y confirmado por el médico forense y que está acreditado en el informe de la autopsia. En la conjunción de esos tres elementos que he mencionado, evidentemente estamos en condiciones de sostener de que ella sufrió. Es realmente triste todo lo que abarca esta causa, doctor, pero me gustaría también conocer, usted mencionó que esta ya es una etapa avanzada del juicio. ¿Qué más queda pendiente por producir y, digamos, según un estimativo nos podría dar cuándo se podría presentar los alegatos finales? Mañana prosigue a partir de las 8 horas. Tenemos previsto una declaración vía telemática de una adolescente que fue propuesta como testigo y luego declararían 7 personas que fueron propuestas ya por una de las defensas. Las demás nos han ofrecido testimoniales, lo que nos lleva a que la próxima semana, dependiendo de los días que fije el tribunal, ya empezaríamos con los documentos. Lectura de documentos, que de parte de Fiscalía hay entre 65 a 70 documentos entre actas, informes, dictámenes. Entonces, creo que 2 semanas más serían las que llevarían como para poder concluir el presente juicio, habida cuenta de que posterior a esos documentos tenemos exhibiciones de reportes fílmicos que tenemos sobre el seguimiento a la víctima, también a las personas que han participado indirectamente en el hecho principal. Entonces esas reproducciones fílmicas trataremos de hacerlas también en las jornadas venideras, y lo cual llevaría su tiempo entre 2 semanas como máximo, yo creo. Exactamente, excelente el reporte, doctor. Bueno, nosotros estamos haciendo también el seguimiento bastante cercano desde PDS y bueno, queríamos obviamente también conocer la postura de la Fiscalía respecto a estas últimas declaraciones de la anterior sesión. Nosotros le agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo y bueno, seguiremos en contacto para hacerle el seguimiento. Claro, sí, ha sido un gusto y cuando quieran a las órdenes. Igualmente, doctor. Bueno, así entonces teníamos al